Historia por la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Nacional. Hay que darle que sí, que nos grabe. Entonces, bueno, a partir de ahora nos están grabando, entonces, pues volver a presentar a la maestra Laura Victoria Rivas Ortiz, que es historiadora, es maestra en historia, es maestra en derechos humanos, tiene experiencia en investigación social e histórica en proyectos comunitarios con pueblos originarios y también tiene una experiencia reciente que fue la titular de la instancia de la mujer de Villavicencio, ¿no? Que es algo similar, digamos, si hiciéramos un paralelismo como el Instituto de las Mujeres acá, ¿no? Entonces, bueno, ella tiene mucha experiencia en cuanto al tema que nos va a presentar y sobre todo a la posibilidad de hacerlo con una perspectiva de género que va a ser muy enriquecedora, ¿no? Entonces, muchas gracias, Laura, por estar acá. Te cedo el uso del micrófono. La dinámica, les recuerdo, es que, bueno, la maestra presenta. Si ustedes tienen algún comentario, bueno, se puede hacer si ella lo permite. Y normalmente, digamos, al final ya se hace una ronda de intervención, de preguntas y respuestas, etcétera, ¿no? Sobre el tema que ella nos va a presentar. Vale la pena decir que ella es colombiana, o sea, esto es también importante porque hoy nos va a hablar de una situación que ocurrió en la nación colombiana y que de alguna manera es una experiencia latinoamericana compartida que nos va a dar muchas luces sobre cosas que tal vez pasan en otros países, pero que replican patrones que estamos viendo en nuestro país también, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Laura. Si tienes alguna presentación, la puedes compartir y si batallas para compartirla, nos la puedes mandar y nosotros la subimos. Okay, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. David, muchas gracias por la presentación y por aclarar también que no soy abogada. Muchas gracias al Instituto de Estudios Judiciales de San Luis Potosí. Ya como lo mencionabas, pues he venido acompañando este ciclo de conferencias sobre los derechos humanos y la justicia y precisamente el día de hoy voy a compartir con ustedes, por así decirlo, un estudio de caso sobre la masacre a un pueblo indígena en Colombia, específicamente el pueblo Sicuani, y en donde a pesar de ser claramente o verse claramente la vulneración a los derechos humanos, el derecho a la vida y el derecho a la tierra de este pueblo indígena, pues la justicia hasta el momento no ha llegado, ni una justicia reparadora, ni una justicia simbólica. Entonces, me va a permitir compartir con ustedes la presentación que he preparado. Entonces, como les mencionaba, voy a hablar sobre la memoria histórica de la violación, sobre el derecho a la vida, perdón, Cobra, sobre el derecho a la vida, la masacre de Planas en 1970 al pueblo indígena Sicuani de Colombia. No me pasa no sé qué pasó, se bloqueó. Ya. Primero, entonces, unos elementos generales, una sensibilización, ya viene el contenido y por último, unas conclusiones. Elementos generales, bueno, estamos ubicados en Colombia, este es el mapa de Colombia. Aquí en azul encuentran la región de los Llanos Orientales, que es todo el territorio ancestral del pueblo indígena Sicuani, que comprende varios departamentos, o en su caso mexicano, estados. Entonces está el departamento del Meta, Vichada, Guainía, Arauca, Amazonía y Baupés. Esto es importante señalarlo, que es un territorio ancestral. El pueblo Sicuani ha sido considerado como un pueblo seminómada, en donde también es importante mencionar que a partir de la masacre de Planas en 1970, que ocurrió en un municipio del departamento del Meta, pues se generó un desplazamiento de este pueblo y el desplazamiento entendido como esa acción obligada de salir de un territorio, aunque como lo mencionaba, era un pueblo
seminómada, ¿no? Entonces, importante tener esto bien claro porque fue uno de los argumentos también o de las tergiversaciones que se utilizó para decir que los indígenas querían estar por todo el territorio sin, digamos, generar aportes al desarrollo económico de la región, desconociendo intencionalmente, pues, digamos, esta condición cultural de ellos. ¿Quiénes son los Sicuani? Entonces, es un pueblo originario de la región que les acabo de mencionar, que es la región de la Orinoquía colombiana. En el 2017 eran alrededor del 2.2% de la población indígena del departamento del Meta, pero el 59% de la población indígena del municipio de Puerto Gaitán. Están organizados políticamente en la organización UNUMA y hacen parte de la plataforma nacional a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC. Y este dato es bien importante porque en el 2009 fueron reconocidos por la Corte Constitucional de Colombia como uno de los 34 pueblos indígenas en peligro de exterminio físico y cultural, que la masacre de Planas, digamos, aportó mucho a este fenómeno, perdón, a este reconocimiento por parte de la Corte Constitucional. Los indígenas Sicuani, digamos que comparten el territorio también con otra población indígena como la Piapoco, Achagua, Sáliva, Pijao, Guanano, Jiu, Emberachamí y Nasa, y digamos que esta es prácticamente su distribución en el departamento del Meta con los diferentes resguardos que los ocupan o que ocupan. También importante mencionar que otra forma despectiva o otra forma digamos, de ir discriminando a los indígenas en el Meta fue llamarlos de manera general como guaivos o guajivos, desconociendo, digamos, todas las lenguas maternas que tienen los indígenas y todos los pueblos también a los que se pertenecen, ¿no? Entonces, era una forma discriminatoria de desconocimiento también y de ignorancia, pero también, digamos, con una connotación política muy clara de segregación, de llamarlos guajivos o guaivos. Es una caricatura de la época de uno de los documentos contraestatarios del momento, donde se señala, o como podemos ver a unos indígenas que dicen que lo que más les preocupa es que están empezando a añorar a aquellos españoles que vinieron al principio, haciendo referencia pues a todo el saqueo y a toda la invasión de la conquista. Y pues a un lado el ejército, un representante en caricatura del ejército de Colombia, que fueron pues los que acometieron la masacre en Planas. ¿Qué es lo que planteo? Que la memoria histórica que existe sobre la masacre es un constructo hegemónico para ocultar los verdaderos intereses que llevaron a la violación del derecho a la vida del pueblo indígena Sicuani, y ya lo voy a desarrollar. Entonces, ¿cuáles fueron esos elementos discursivos en la memoria histórica? Pues entonces se tuvo que acudir a la corriente crítica de denuncia, que denuncia los mitos y las falacias que reproduce la ciencia jurídica tradicional. La masacre fue justificada desde la protección a la soberanía nacional. Hay una fundamentación débil de los derechos humanos en los tiempos de la modernidad, que debe ser analizado desde el justnaturalismo histórico o crítico que viene de la tradición iberoamericana de los derechos humanos, donde los derechos humanos son individuales y sociales, y existe una relación entre el yo y el tú, que es un nexo fundante de la justicia y la posibilidad de historizarse, que es en este momento lo que, o que es lo que se pretendió hacer con este estudio. Entonces, ¿a cuál memoria hago referencia? Pues es a la memoria histórica de ese pasado aprendido, que son los hechos que recuerdan la historia, los marcos, la escena de la memoria colectiva, y está entre la memoria individual y la memoria de la nación. Entonces, acudo a la memoria histórica porque digamos que el trabajo se enfoca en las evidencias materiales a través de documentos históricos. Ese es el acervo documental principal de la investigación, en donde pues se pasa de esta memoria colectiva. No estoy trabajando o no se trabaja, digamos, como tal
los testimonios o, digamos, la memoria que hay de todo el pueblo sicuani frente a la masacre, sino lo que estoy mostrando es cuál es la memoria histórica que se dejó plasmada en los documentos para que los colombianos entendiéramos la masacre o conociéramos en su momento la masacre. Es decir, no es la verdad del pueblo indígena sicuani, sino es la verdad que nos quisieron mostrar o la memoria que nos quisieron borrar. La intención de los documentos analizados entonces tuvo como consecuencia un olvido de lo sucedido, pero digamos que aquí también me gusta esto mucho, que basta un solo testigo al que la memoria no se le borró para abandonar la verdad de los otros olvidados. Y esto también es un poco sobre lo que Gabriel García Márquez escribe en Cien años de soledad, sobre lo que ocurrió con la masacre de las bananeras en Colombia. También se intentó borrar a través de todo lo oficial y de todos los acervos documentales lo que sucedió, pero bastó con una sola persona que no se le borrara la memoria para que los demás pudiéramos conocer lo que sucedió. Entonces, como lo mencionaba, es una memoria material plasmada en los documentos, es un análisis de la relación entre la memoria documental y la historia para recordar o para olvidar, ¿no? Y esto es un soporte de la percepción de una temporalidad. Entonces, tanto el recuerdo como el olvido nos da la percepción de lo que ocurrió. La memoria histórica es la relación entre las memorias material y la objetivación por la historia macro, porque esta memoria material, como Holbach lo llamó, es la memoria externa, es la historia general de la que hacen parte las historias individuales y por esto este elemento es bien importante porque es estudiar este caso de la masacre, no como lo sucedido en ese momento, como lo que se quiso mostrar, sino cómo detrás hay una historia, hay unos acontecimientos y hay unas intenciones macro que encierran o que abarcan este acontecimiento. Entonces, lo que se estudió fueron memorias de los ministros de la época, la Gaceta del Congreso como la fuente, digamos, oficial, entrevistas realizadas a algunos de los indígenas sobrevivientes de la masacre, no fue a todos, digamos, también hay un acervo documental de audios y grabaciones a la cual, donde los indígenas rindieron testimonio y pues a esta fuente no se acudió por lo mismo, porque no estoy trabajando la memoria colectiva, sino la memoria histórica, la teoría y conceptos, que fue la teoría de la liberación, el análisis del discurso para poder analizar todas las fuentes y contrastarlas. Digamos, los periódicos también importantes que manejé de ese periodo fue El Tiempo y del Espectador, que según historiadores de la época eran los periódicos o oficialistas del país, tenían una secuencia de publicación casi diaria versus a la revista Flash Informativo y el periódico de La Voz Proletaria, más de corte comunista, que venían o que estaban proliferando de todo este movimiento cultural e ideológico de los 60 y de los 70. Entonces, y que además, pues ellos no tenían una periodicidad en las publicaciones. Importante también señalar que todo el análisis de esta documentación se hizo bajo categorías, bajo las categorías de indígena, de la tierra, conflictos, del hecho de ser guerrillero, del territorio, colonos, terratenientes, Estado y soberanía, los debates que se dieron en el Congreso frente a la masacre, los periódicos de la época, pero también, digamos, una serie de informes de la CIDH que finalmente no se pudo acceder a la información final de si finalmente el gobierno le entrega la explicación de la masacre y de las razones o de lo sucedido en Planas por parte del gobierno, que es un vacío, digamos, ahí que queda en la investigación y que sería también muy interesante ver la comisión cómo hubiera podido reaccionar o por qué no reaccionó frente o no se pronunció frente a lo que el gobierno pronunció o no pronunció en estos informes que durante 3 años la comisión le pidió al gobierno colombiano en la época.
Entonces, cuando hablo de este marco y de esta macrohistoria, pues estoy señalando que hay unos factores sociopolíticos y económicos que fueron los impulsores de la violación de los derechos humanos en esta masacre. Y entonces tenemos en primer lugar la idea de racismo, una idea de ver al indígena como ese otro que no tenía alma, que no era racional, que no estaba a la misma altura intelectual de los blancos, como se llamaban o se decían la época, pero sobre todo, digamos que hubo una serie de masacres también a nivel de América Latina en este mismo periodo de 1970, como en el Brasil, en Chile con los mapuches, en Perú, en Bolivia. Todo esto venía de esta concepción de la seguridad nacional y el enemigo interno, a lo que respondía era a la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, y recordemos también que en el periodo pues estaba, digamos, la Revolución Cubana en pleno auge, entonces todo lo que oliera a subversivo o que pudiera, digamos, poner en la balanza el tema del acceso a la materia prima, a la tierra, al petróleo mismo como tal para hacer que o Estados Unidos o la URSS ganara y saliéramos de este conflicto de la Guerra Fría, pues tenía que ser atacado, ¿no? Entonces, la idea de racismo con esta idea de seguridad nacional y del enemigo interno vienen muy enlazados para aterrizar en la problemática en torno a la tierra, y allí pues me centré en estudiar un periodo de 1950 a 1970, en donde más o menos lo que se abarca es todo esto de la violencia en Colombia, que como digamos ustedes seguramente han escuchado, pues ha sido un periodo histórico de la vida de Colombia traumático, en donde tuvieron nacimiento y surgimiento, digamos, los grupos guerrilleros como las FARC, y que incluso es bien importante resaltar acá, que en torno a toda esta problemática de la tierra es que el primer punto de los acuerdos de La Habana pues es precisamente lograr una reforma agraria, porque pues la tierra en Colombia está repartida de una manera muy desigual. Y entonces en esta problemática en torno a la tierra pues aparece el petróleo como uno de estos elementos importantes, en donde el suelo Sicuani de este territorio ancestral pues es rico en petróleo. Hoy día Puerto Gaitán, digamos, es uno de los municipios más importantes de extracción petrolera en Colombia, y que seguramente se estaba preparando el terreno y el territorio para poder tener, digamos, todas estas licencias y permisos que en la época hasta ahora se estaban gestionando por parte de algunas petroleras que hacían parte del territorio. Entonces se tuvo que reconstruir lo que estaba detrás de lo dicho y expresado en esas fuentes oficialistas sobre la masacre. Estas fuentes, como les digo, pues son las gacetas del Congreso, las memorias de los ministros y los periódicos que son usados, digamos, si ahora juegan un papel importante, pues en esta época El Tiempo y El Espectador eran aún mucho más protagonistas a la hora de informar. Entonces, este enfoque hermenéutico del análisis del discurso permitió realizar una crítica emancipadora sobre lo dicho en Planas durante el año de 1970 para visibilizar los derechos humanos violados al pueblo sicuani como esos otros explotados de los que teoriza la tradición iberoamericana de derechos humanos. Y a través del contraste de la información se llegó, y esto digamos no está condensado en ninguno de los documentos analizados, ni tanto los oficialistas ni los contraestatarios, sino que se llega a esto, de acuerdo a toda esta indagación en los documentos, a 19 homicidios indígenas, a 44 indígenas torturados, a 11 colonos asesinados, la fuente dice que por parte de indígenas, a 4 colonos torturados por el ejército, pero que finalmente este número lo que encierra son 78 vidas aproximadamente que sufrieron violaciones a sus derechos humanos, y que incluso como lo aseguro que tampoco, digamos, este es otro campo de acción en el cual se podría investigar, es que hubo también
digamos, violaciones contra la vida y los cuerpos de las mujeres y de las niñas indígenas. Incluso algunas de las noticias o de los testimonios de los compañeros indígenas hacen mención también de cómo las mujeres tuvieron que resistir a toda esta arremetida de torturas y de señalamientos y de asesinatos, huyendo de sus caseríos, huyendo de sus malocas hacia el monte o hacia la selva, teniendo que pasar también por muchas situaciones, incluso niños y niñas que no lograron sobrevivir a la selva, pues murieron y perecieron allí. Entonces, la tesis es que el Estado manejó un discurso de poco interés por la integridad de los indígenas, un discurso que no narró los atropellos a la dignidad humana de los indígenas, pero sí lamentó el desorden, los saqueos y la muerte de colonos a manos de los subversivos. Esto es bien importante. En el Senado, en la época, uno de los senadores, Hernando Garavito, es el que cita a los debates frente a esta situación, debates que no tuvieron, digamos, mucha acogida porque o el ministro de Defensa o el procurador no asistían, entonces se aplazaban los debates, pero incluso algunos senadores señalaban que no era posible perder el tiempo en tratar estos temas de asesinatos a indígenas en el Senado, y algunos se molestaron muchísimo de ver a los indígenas en los estrados del Senado porque pues no merecían estar en este espacio. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Como les mencionaba, entonces se analizaron 130 noticias del Espectador entre el 69 y el 72. Aquí hago énfasis en el Espectador porque el tiempo, digamos, tenía más o menos las mismas noticias y eran del mismo corte. Entonces, de estos discursos surgen dos categorías: la que culpabiliza a las víctimas de lo que sucedió, llamándolos insurrectos, llamándolos vándalos, y la que responsabiliza al Estado. Al interior de las noticias se invisibilizaron las torturas y los asesinatos a través de diferentes discursos. Se reconoció que en la región existía un problema de tipo social y económico, pero se inició una campaña de desprestigio contra los denunciantes, como lo vamos a ver. Entonces, el 41% de las noticias pues hablan es de una sublevación indígena. El 37% la muestra al ejército y al gobierno como salvadores, y el 22% de las noticias pues las torturas no existieron. Entonces, por ejemplo, frente a la sublevación indígena, entonces, digamos, las noticias eran como esta: en un nuevo ataque de Jaramillo y su banda habían resultado muerto el señor Juan Tibidor, que al labriego Alberto Sosa Quintero, de 34 años, los antisociales, otra forma de llamarlos, les habían destrozado a machete los testículos, que el hijo de Juan Tibidor había sido herido por un flechazo y que Gilma Gaitán y otra mujer de apellido Sinique habían resultado heridas. Esto en la versión del periódico oficialista. Y en el contestatario, entonces, tenemos que esta noticia se desmiente argumentando que El Tiempo quiso mostrar como víctimas a los mismos hermanos de raza de los antisociales. Es decir, que tanto estos indígenas como estos colonos, digamos, para Flash, eran amigos o estaban del mismo lado, y que Juan Tibidor era un colono amigo de los indígenas, que además estaba detenido en la cárcel de Villavicencio, acusado precisamente de ser cómplice de los indígenas. Entonces ahí vemos cómo se tergiversa la noticia, ¿no? El ejército como salvador, entonces todo tiende, al menos por el momento, a tomar contacto con los integrantes del foco sedicioso para convencerlos de que regresen a sus parcelas. Las autoridades se han abstenido de tomar determinaciones enérgicas en atención a que los indígenas fueron engañados por Jaramillo. Se supone que todo surge porque Jaramillo Ulloa, que es un colono, es un funcionario público de una entidad que en su momento se llamaba La Malaria, termina, bueno, sus trabajos como servidor público y se queda en el territorio y ayuda a los indígenas a organizar una cooperativa, y que esta cooperativa se dedica al cultivo y la venta de arroz, pero además les ayuda a montar una tienda, y en esa tienda pues los indígenas ya dejan de abastecerse de las tiendas de los colonos, digamos en aceite, café, cerillos y cosas como básicas, y entonces ellos mismos empiezan a comprar
en su tienda y en su cooperativa. Por eso, digamos que ellos son señalados como guerrilleros, y supuestamente Jaramillo Ulloa es uno de los guerrilleros que está comandando y organizando a los indígenas para armarse, ¿no? Y por eso aquí es donde cobra importancia el tema del enemigo interno y de cómo las noticias empezaron a llamarlos sediciosos, vándalos, insurrectos, para poder justificar la masacre. Esta es una de las imágenes del tiempo en donde se muestra la ayuda de los militares a los indígenas de Planas. Es una imagen a color diferente, digamos, a muchas de las otras imágenes que ellos venían mostrando periódicamente. Y pues vemos cómo es de enfático el recibimiento de los indígenas y el militar como héroe y como salvador de la situación. También, pues entonces las torturas no existieron, no hubo una sola noticia del Tiempo o del Espectador donde se afirmara que hubo torturas. Los asesinatos a indígenas se daban en el marco de los combates del ejército con el grupo guerrillero, como les mencionaba, y por ejemplo hubo un caso que fue el de Luis Alberto Quintero, un niño de 13 años, quien aseguró en su momento, estuvo en el Senado, dio testificaciones, incluso le hicieron una entrevista, la cual se le ordenó a la periodista que esta entrevista no fuera, pues no se sacara al aire en la televisión, y digamos que no hay acceso a esta entrevista. ¿Cómo se invalida el testimonio de él? Que los militares se excedieron, pero con el afán de que confesara. Y él pues aseguraba que él había sido torturado, que lo habían castigado, que lo habían llevado hacia el río Planas. Entonces, los militares dicen que en Planas no había río, y porque ellos no lo castraron como se aseguraba. Pero Luis Alberto no decía que lo castraron, sino que lo castrigaron. ¿Cuál es la explicación? Entonces, en Flash apareció una explicación sobre el lenguaje, y es que los testimonios de estos no estaban cargados de contradicciones, sino que respondían a su contexto cultural. Entonces, seguramente los indígenas llamaban al río que pasa por Planas, Planas, y los del ejército o los colonos pues le habían puesto otro nombre. Y en su español pues él no dijo que lo castraron, sino que lo castrigaron. Y así, digamos, hay varias noticias que fueron desmentidas, y también que por parte del discurso oficialista pues se quiso desvirtuar. Estas imágenes las quiero, digamos, compartir hoy. Son imágenes de las torturas, de algunas de las torturas. Obviamente estas imágenes no circularon en los periódicos oficialistas, ni El Tiempo ni El Espectador, sino salieron en Flash Informativo. La Voz Proletaria no publicó imágenes, y digamos son la muestra lamentable de los hechos ocurridos y de las torturas que sí sufrieron los indígenas en esta masacre. Entonces, lo que quiero, digamos, aquí con este enfoque histórico es que son dos caras de la memoria histórica las que vemos en esta investigación para la reivindicación de los derechos humanos del pueblo indígena, y es una memoria material a través de todo este acervo documental oficialista y pues también contrastatario, pero también una memoria implícita, borrada y ocultada, que fue la de los hechos de tortura y asesinato de la población indígena, y que gracias a ese contraste de la fuente, tanto contestataria como oficialista, bajo la luz de la tradición iberoamericana de derechos humanos, pues estas dos caras de la memoria hacen una reivindicación de los derechos humanos. Bueno, finalmente, pues decir que la masacre a los Sicuani no fue un caso aislado de la realidad nacional y latinoamericana, como les comentaba. Si en el pueblo de Puerto Gaitán estaba ocurriendo esta masacre, pues en América Latina también estaban ocurriendo, y en Colombia también estaban ocurriendo otras masacres. En la masacre convergieron la política del enemigo interno, el periodo de la violencia y la organización de las zonas de colonización, que estaban muy fuerte por esa época. Dos tipos de memoria: la externa, que es la marco, contexto y lo oficialista, y la memoria borrada,
que quisieron que quedara una memoria borrada, pero que gracias a esta teoría y a los derechos humanos, pues pudimos también sacarla de esa invisibilización, porque se borró a través de esto que circuló y que predominó, que fue una sublevación indígena, que el ejército y el gobierno fueron unos salvadores, que no hubo torturas, el desprestigio a los denunciantes y los programas integracionistas que después surgieron sin reconocer, digamos, todo el daño que se había hecho. Sí quisieron hacer una intervención en el territorio para integrar a los indígenas, digamos, a la vida civilizada, como se decía, y poder tener políticas de salud, de educación, de vías en el territorio. Esta memoria histórica entonces permitió develar el discurso racista y las intenciones económicas sobre el territorio indígena, otorgándole de esta manera una función más, que es, como lo hemos venido diciendo, la instrumento de reivindicación de los derechos humanos violados. Metodológicamente se reivindicó al otro desde la memoria histórica y no la colectiva. Digamos que esto también me gusta resaltarlo porque normalmente pensamos que los documentos solamente nos dan una versión histórica pragmática, positivista de la historia, pero que con toda esta teoría de derechos humanos iberoamericana, pues también se logró hacer una reivindicación de los derechos y no solamente a través de la historia oral o de la que conforma la historia colectiva. Los archivos y otros lugares de la memoria entonces no son depósitos pasivos de objetos o documentos, sino que son el presente del pasado. Gracias a estos documentos que están en el presente, pues pudimos acercarnos un poco al pasado sin querer pretender que conocemos o que estamos diciendo cuál fue toda la verdad que ocurrió a partir de la masacre. No importa si es una memoria manipulada o con amnesia, lo que interesa rescatar es a los seres humanos que sufrieron los hechos de tortura y asesinato, a los seres humanos a los que no se les respetó su dignidad, su integridad, su vida y su honra, y mientras haya alguien que los recuerde, seguirán vivos. Esta masacre hace también parte de la historia de los sicuani, la recuerdan y la tienen presente en cada momento de su vida, porque fue solamente uno de los puntos de quiebra. Lo que pasó fue que aquí, digamos, hubo muchos más elementos que hicieron parte de esta masacre, pero alrededor de la historia del pueblo indígena sicuani han habido acontecimientos que llevaron a esta masacre. El gobierno y el ejército debería responder ante un etnocidio silencioso e invisibilizado, entendiendo este concepto en principio como una realidad indígena de América del Sur, que remite a la voluntad de exterminar la cultura de una minoría racial, y como mencionaba al principio, no ha habido aún ninguna manifestación de reparación ni simbólica ni material al pueblo indígena sicuani por esta masacre. Y ya, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Esta ha sido una presentación muy interesante, sobre todo porque nos ha permitido ver la parte de cómo se aplica el método histórico. Es decir, imaginamos a veces que el pasado es solamente hablar de lo que ocurrió, pero ¿cómo hacemos eso, verdad? ¿Cómo sabemos qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes? ¿De quién vamos a confiar y de quién no vamos a confiar, ¿no? Entonces, los historiadores, pues no se dedican a contar historias, ¿no? Sino a hacer historiografía, que es el método en el cual se va construyendo la historia, ¿no? Yo quisiera preguntarte algunas cosas que no sé si no me quedaron tal vez tan claras, sobre más o menos cuántas personas fueron víctimas de esto, em, qué es lo que se está peleando ahí, ¿no? Yo entiendo que esa es una región donde hay paramilitares, hay guerrilla, hay también narcotráfico, entiendo, o había, ¿no? En algún momento. Pero no sé si esto es antes de toda la situación con el narco y la cocaína y eso, o si es simultáneo, o que nos pudieras como contextualizar un poquito.
Como les mencionaba, digamos, hubo alrededor de lo que pude contar, que era claro en las fuentes, 78 personas, 4 colonos, los demás indígenas que fueron asesinados en esta masacre, pero digamos que también es importante tener en cuenta que las noticias o uno de los, digamos, hay un documental que es Planas, un etnocidio, por, que digamos se aproxima mucho a lo que pasó en el momento, el texto del padre Augusto Gómez, que fue publicado un año después de la masacre. Digamos que aparecen nombres específicos de compañeros indígenas asesinados y de algunos colonos, pero también hay unas versiones que vienen acompañadas como se asesinó a Gilmo, aparece asesinado Gilmo Pérez, con quien a quien lo acompañan 3 o 4 indígenas más que no se han reconocido. Entonces, esos 3 o 4 no los cuento porque puede ser que sean otros que en otra parte se nombren, se nombren. Entonces, digamos que ahí hay una dificultad para saber cuántos indígenas fueron asesinados en la masacre. Lo otro que les menciono es, digamos, cuando tenían que, cuando digamos, una de las cosas que utilizó, una de las formas que utilizó el ejército para amenazar a los indígenas era decirles, preséntese a la estación de policía en Villavicencio porque tenemos a su mujer y a sus hijos. Y resulta que no los tenían, lo que pasa es que habían huido a la selva, como les mencionaba, porque pues en el momento de los hechos que ocurrieron, de los hechos ocurridos, pues tenían que salir corriendo a salvar sus vidas. Muchos de estos, hay testimonios que muchos de estos niños y niñas desaparecieron, pero no aparecen con los nombres, entonces tampoco, digamos que los conté. Por eso afirmo que seguramente fueron muchos indígenas más que perecieron o que fueron víctimas de esta masacre. Sin embargo, pues 78 es un número muy importante, solo una vida pues ya es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que se pelea? Como les mencionaba, este territorio, digamos, cuando hablo de la idea de racismo, es que, y de todo este problema alrededor de la tierra que viene, la masacre ocurrió en los primeros meses, marzo de 1970, pero como yo les mencionaba, del periodo de la violencia, digamos, venían sucediendo una serie de sublevaciones y de reclamos frente al acceso a la tierra y a la propiedad de la tierra monopolizada en manos de muy pocos y obviamente digamos que había expropiación del territorio no solamente ancestral, sino también de los campesinos. Entonces, aquí hubo un auge de la colonización y este territorio pues fue parte de esa dinámica también en estos periodos, en los años 50, en los años 60. Entonces, como yo les decía, para la masacre lo que se vino fue amasando o se vino condensando una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque también antes de esta masacre hubo la matanza del río Guanapalo, la matanza de iguanitos, del río Manacasías, de la masacre de Casibalito, en todo este territorio, la matanza de la Rubiera, donde se mataban los indígenas por deporte. ¿Quiénes lo hacían? Los colonos, porque creían que tenían el derecho, digamos, a estar en esa tierra y a habitarla y a usufructuarla, y los indígenas no, por esta idea de racismo, ¿no? Y luego viene la masacre de Planas en 1970, pero digamos que esta masacre fue como el hito, porque como les mencionaba, hizo que los indígenas se desplazaran a sus territorios ancestrales y ahí, digamos, se establecieran, porque antes era un corredor ancestral de ellos, todo el territorio. Pero después de esta masacre de Planas, pues viene una intervención del conflicto armado en el territorio, donde, como muy bien lo mencionas, una fuerte presencia guerrillera, pero sobre todo un interés muy fuerte por el petróleo. Y entonces allí, digamos que empiezan una nueva serie de conflictos
alrededor de la tierra de los indígenas en Puerto Gaitán, que como les mencionaba, Puerto Gaitán es un municipio con el 59% de población indígena, donde hacen presencia diferentes resguardos y que tienen muy cerca todos los pozos de explotación petrolera, y pues los conflictos obviamente no se hacen esperar, y toda la intervención en negativo cultural que ha hecho este desarrollo económico. Pero también hay un exterminio cultural precisamente por la intervención de las petroleras, pero también por la presencia religiosa en los territorios, ¿no? De cómo desarraigar también a los indígenas de su cultura, de su lengua, de sus creencias y de su aferración a la tierra, y de la concepción de lo que son ellos con la tierra, para poder hacer todo este tipo de intervenciones económicas en el territorio que aún siguen y que los indígenas aún resisten allí, digamos que ahora con otra serie de características. No sé si respondo a la pregunta, David. Sí, muchas gracias. Mira, también tenemos un comentario en el chat de la licenciada Brunilda Rodríguez Phillips, que dice: muchas gracias por compartir. La verdad, la historia siempre la acomodan los vencedores y en muy pocas ocasiones se puede conocer la realidad de los hechos en casos como este. Y cuando tú hablabas de eso, yo pensaba, por ejemplo, Ayotzinapa, ¿no? O sea, sabemos cuánta gente desapareció y cuántos murieron en el lugar, sabemos la cantidad de heridos, pero no sabemos un montón de cosas que ocurrieron, ¿no? O sea, no ha quedado totalmente claro exactamente qué fue lo que pasó con los 43 muchachos desaparecidos, ¿no? Eh, y luego pensaba, por ejemplo, en la masacre de Tlatelolco en 1968, que fue 2 años antes de lo que tú platicas, y fue en la capital del país, ¿no? Y todavía no tenemos una cifra clara de cuántos fueron los muertos y cuántos fueron los heridos. Si acudimos a las cifras oficiales, pues en ese momento ni siquiera hubo, ¿no? Ya después hubo una comisión de la verdad que estuvo escarbando un poco y sacó algunas cosas. Y la mayor parte de la información que se tiene, pues ha sido de investigaciones independientes, ¿no? Entonces me imagino que también ha de ser muy complicado en ese momento en particular de la historia, que en un lugar mucho más alejado que la capital del país, en unas condiciones totalmente distintas, en las que el territorio es muy agreste, eh, pues, y además peligroso, ¿no? Pudieron haber llegado periodistas, investigadores, observadores de derechos humanos que a lo mejor ni siquiera existían en la época tal cual como los hay ahorita, ¿no? Entonces, o por ejemplo, comenta la licenciada Brunilda aquí en el chat, y que también el tema de los muertos en el ejército zapatista, ¿no? O sea, tampoco queda exactamente muy claro qué fue lo que pasó en el 94 en cuanto a eso, ¿no? Y en ese sentido, últimamente en México, no muy bien, pero se ha venido hablando un poquito de un proceso de memoria histórica. El día del domingo pasado hubo un plebiscito, por así llamarle, una consulta para preguntar sobre el tema de los expresidentes, ¿no? Entonces, yo creo que no estuvo bien publicitada la situación, pero en el fondo de todo eso, más allá de todas las situaciones que pudiéramos criticar, hay un tema de la necesidad de la verdad, ¿no? De conocer la verdad. De conocer la verdad. Ujú. Ujú. Es decir, qué ocurrió, cuándo ocurrió, quiénes participaron, quiénes se beneficiaron, quiénes fueron las víctimas, ¿no? En México le hemos sacado mucho la vuelta a eso, pero terrible, ¿no? O sea, no hemos estado dispuestos a reconocer tan fácilmente lo que ocurrió. Incluso, por ejemplo, en el caso de nosotros y nosotras que somos abogadas y abogados, está el tema de la reforma de derechos humanos, y siempre decimos la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pero pocas veces estamos dispuestos a reconocer que nos vimos obligados a hacer esa reforma por una situación de la guerra sucia de los años 60 y 70, ¿no? Entonces,
¿qué nos pudieras decir como historiadora? Y también, desgraciadamente hay que decir que muchas veces los colombianos vienen a México o ven la situación mexicana y dicen como que eso ya pasó en Colombia, ¿no? Igual, no, no igual, ¿no? Pero de alguna manera estamos viviendo un proceso que ustedes vivieron con mucha violencia ya hace un tiempo y ahorita no, no es que se haya acabado la violencia, pero ha cambiado y de alguna manera se ha transformado. Y en México ahorita estamos en el momento tal vez más duro, ¿no? De esta situación de conflicto interno. Entonces, ¿cuál es el valor de la memoria histórica para los derechos humanos? ¿Por qué es importante saber lo que pasó? Eh, ¿Por qué es importante que se sepa la verdad? ¿No sería mejor como ya dejar eso? O sea, los 70 fue hace mucho tiempo, ¿no sería mejor dejar eso atrás y perdonarnos y entonces volver a empezar y borrar y cuenta nueva y esas cosas? ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Pues bueno, mira, ahorita en Colombia estamos, digamos, viviendo todo un momento histórico y trascendental con el tema de la reconstrucción de la memoria histórica en el marco del conflicto armado, ¿no? Donde se crearon, digamos, 3 jurisdicciones especiales para la paz encargadas de esto, y uno de los mecanismos es el mecanismo de la Comisión de la Verdad, en donde lo que se pretende es que entren todos estos actores, la guerrilla desmovilizada, digamos, miembros del ejército que se han querido también acercar a compartir o a contar más bien lo que pasó, eh, grupos o exmiembros de otros grupos armados, pero también las víctimas, ¿no? Cuando tú dices, vale la pena seguir con esto, yo creo pues yo creo no, o sea, estoy totalmente segura que sí, es la única forma y es la única manera en que las víctimas de todos estos atropellos, en el caso colombiano, en que las víctimas del conflicto armado, digamos, puedan tener en parte algo de paz y de tranquilidad frente a lo que sucedió, pero es solo conociendo la verdad. Y todos los demás colombianos y colombianas necesitamos también que públicamente se diga la verdad, ¿no? Porque como tú mencionas, pueden haber investigaciones, pueden haber, digamos, aún testimonios, como yo también lo planteo, bueno, más que yo, también lo menciona García Márquez, es con que haya una persona que no olvide y que lo tenga en la memoria, pues va a haber ese vestigio y ese testimonio. Entonces, en ese sentido, pues sí considero que es necesario. En el caso del pueblo indígena Sicuani, digamos que no alcanza, cuando yo les mencionaba este tipo de reparación material y de reparación simbólica, es porque justo en el marco del conflicto armado se expide la ley de víctimas y hay un decreto digamos que dice que a partir, o sea que las reparaciones materiales se tienen que hacer a partir de 1991, que es la promulgación de la constitución, digamos, de nuestra actual constitución de Colombia, y por otros factores, y que hechos sucedidos antes del 91 entrarían en una reparación simbólica, que bueno, que por lo menos se reconozca que lo que pasó y lo que sucedió y cómo los agredieron, pero es que ni siquiera en ese sentido se ha hecho. Ahora, yo recojo unas palabras de el padre Francisco de Rux, que es quien está liderando el tema, todo este proceso de la Comisión de la Verdad, y quien ha estado moderando los espacios en donde hemos tenido ex paramilitares y ex guerrilleros enfrentados hablando y víctimas del conflicto armado. Y es que él señalaba algo muy importante y hacía la reflexión de por qué Alemania, con todo el tema del fascismo y de los nazis y de todo este holocausto, digamos, logró superar un poco toda esta situación, tanto hasta el punto en que para algunos alemanes ya no se mencione más este tema, pero es que si nosotros vemos, hay una producción de un sinnúmero de formas de contar lo que sucedió y lo que hicieron un grupo de alemanes a otro grupo de seres humanos culturalmente, ¿no? Hay un sinnúmero de producciones de todas las formas, estudios, fotografía, documentales, cine, canciones, bueno, y se contó la verdad y se pudo liberar el pueblo alemán
digamos, de esa historia que tenía oculta durante mucho tiempo. Y es a lo que se le está apuntando en Colombia, que tiene, o sea, cojea de muchas formas, y es lo que creo que se está apostando también en muchos de los territorios o de los territorios de la región del sur de América, ¿no? Entonces, digamos que ahí está atravesado muchos intereses. Yo no sé si ustedes conocieron, por ejemplo, el caso de los indígenas en Canadá, de estos entierros que han encontrado alrededor de las iglesias, de niños y niñas indígenas enterrados que es una cosa vergonzosísima, y el presidente de Canadá, digamos que por lo menos, no es que lo esté alabando, pero inmediatamente salió a manifestar a decir y a pedir perdón en nombre de Canadá a los pueblos originarios, y antes de dar una reparación les dice, pues me voy a reunir con ustedes para ver cómo es la forma que ustedes quieren que el gobierno canadiense los repare. Y sin alabarlo y sin nada, pues creo que digamos es uno de los pasos o de las cosas que se deben hacer. Lo que pasa es que en nuestros países han sucedido tantas cosas que digamos uno no sabe por dónde empezar, pero que hay que empezar. Y es la crítica que se le ha hecho al acuerdo de paz aquí en Colombia, pero que, digamos, todo lo que se ha hecho son esfuerzos que son necesarios y que se deben hacer para reparar, para que no haya más, para que no haya repetición, ¿no? De todo lo sucedido y para que conozcamos la verdad. Entonces, sí, David, o sea, no es remover, no es revictimizar, sino es, digamos, conseguir justicia o pedir justicia de alguna manera, sea simbólica, sea material o sea, digamos, en la que se pueda plantear los grupos de las víctimas. Hola. Bueno, como que se quedó congelado el Liceo Manny. ¿Verdad? No sé si haya otra pregunta mientras David Manic se Secciona, descongela. se descongela. Ok. Maestra, bueno, aprovechando el corte, también me quedó una pequeña duda. Este asunto no se llevó a la Corte Interamericana, y si en un momento dado, ¿cuál fue el resultado de alguna recomendación por parte de ellos? Y en su momento, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué hizo? Ya lo decía el licenciado Manning, nuestra reforma constitucional se debió precisamente a este tipo de asuntos o de violaciones, y a que hasta cierto punto se obligó al Estado mexicano a que protegiera a sus ciudadanos, los desaparecidos, el caso algodonero. Pero de este asunto de allá de los indígenas, no recuerdo el nombre, no surgió creo que usted comentó que trató del gobierno de Colombia dar algunas informaciones no medias ahí ocultas o descompuestas o incompletas, no sé. Pero no sé, ¿no surgió algo interesante, algo que obligara al al Estado de Colombia como país? No. Gracias. No, como les mencionaba, digamos, sí pude acceder y en la página web está, digamos, el caso en la 6DH, dice como caso de 1960, además es como lo despista a uno porque la masacre fue en 1970. Entonces, si uno entra a la página y revisa, pues sí revisa que hubo relatores solicitándole al Estado colombiano y al gobierno dar respuesta o informar sobre los hechos en Planas en 1970, a lo cual cada vez el gobierno respondía pidiendo un plazo, se cumplía el plazo y enviaba una información que para la 6DH no era, o sea, no quedaban conformes, solicitaban ampliar la información, pedían otro plazo, y esto ocurrió entre 1971 y 1973, hasta que la 6DH archiva el caso, pero digamos, no es fácil acceder a la información. Yo la solicité a la 6DH también, los informes, y no, digamos que no,
no es fácil como otros casos emblemáticos donde la CIDH, digamos, ha impuesto sanciones o recomendaciones más bien a los estados en los diferentes, digamos, violaciones a los derechos humanos y que son de fácil acceso y que han sido hitos, digamos, emblemáticos, pues, frente a la violación de derechos humanos, pero en este caso la información no aparece, no aparece. Ay, una disculpa, me desconecté un momentito, más bien mi internet falló. Muchas gracias. Hay más preguntas, ¿verdad? Ya estuviste platicando con el resto del grupo. Adelante, ¿alguien más quiere preguntar algo o comentar alguna cosa? Parece que no. Parece que no. Bueno, ok. Bueno, yo nada más quería hacerte una pregunta, no sé si es lo mismo que ya te preguntaba, pero yo creo que no, que es que nos pudieras platicar qué es un paramilitar o qué son los paracos, porque, o sea, más o menos que nos des una idea, porque eh, acá, digamos, el contexto es un poco diferente, ¿no? Digamos, aquí es gobierno contra bandas del crimen organizado, ¿no? Carteles. Y cada cártel tiene su nombre y luego se rompen en pedacitos y cambian de nombres y luego se pelean entre sí, ¿no? Pero, y hay algunos lugares donde hay guerrilla en México, pero son pocos. Ujú, Pero en Colombia la situación es un poco diferente, ¿no? Yo ujú. entiendo que eran paramilitares contra guerrilleros, ejército contra guerrilleros. Entonces, que nos digas más o menos qué era un paramilitar o qué es. Voy a tratar de ser objetiva. Digamos que, como les mencionaba, en Colombia, desde en los diferentes tiempos en los que se han promulgado las constituciones, se ha pretendido hacer reformas agrarias, todo lo que implica una reforma agraria, porque efectivamente hay una desigualdad muy notable entre los que poseen la tierra, los que pueden acceder y los que la trabajan. Entonces, en el marco de esta situación, en el problema alrededor de la tierra, eh, y de los campesinos, de los colonos, de los terratenientes y de las grandes élites políticas, pues empezaron a presentar conflictos, sobre todo en las zonas rurales de Colombia. Entonces los campesinos, cansados de tanta desigualdad, de los abusos del desplazamiento, digamos que se empiezan a armar para defender sus territorios, porque también sucedía, digamos, el robo de los ganados, de las cosechas, etcétera. Y de allí es que inicialmente surge, digamos, con esta ideología, los grupos guerrilleros, o sea, las FARC-EP. Pero pues para defenderse en los terratenientes, ¿no? Los políticos y pues los grandes propietarios pues también se arman y ellos también empiezan a conformar grupos y estos digamos son en sus orígenes los paramilitares. Ya después y se llaman así porque es quien tiene que defender, digamos, de manera jurídica o legal el territorio nacional, la soberanía nacional, las fronteras, etcétera, pues el ejército, los militares de Colombia. Y entonces estos pues se denominan paramilitares, están, digamos, no están ni entre el ejército ni entre la guerrilla. Pero podrían, pues digamos, hay grandes fuentes teóricas que afirman que pues los paramilitares están mucho más del lado de los intereses de unos pocos, de los terratenientes, de grandes políticos, etcétera. Digamos que eso es como lo que se entiende con un paramilitar. Ya luego, ideológicamente, todo esto cambia, ya vienen los intereses también y como les decía, pues todo el tema del narcotráfico, donde ya hay unas líneas muy invisibles entre todos estos grupos al margen de la ley y pues los grupos de los oficiales, policía y ejército. Así es como a grandes rasgos lo que vendría siendo un paramilitar en sus inicios y pues eso ha tenido unas transformaciones dependiendo de las dinámicas económicas y políticas de los territorios. Además, digamos,
la forma de conformarse y de actuar en los territorios cambia de acuerdo también a los intereses o a la producción de los recursos naturales que haya en los territorios, ¿no? Como ustedes, digamos, saben, Colombia es un país rico en recursos naturales, geográficamente diferente, étnicamente compuesto también diferente, entonces tenemos población indígena, tenemos población afro en otras zonas del país, que esto también hace que la violencia se configure de una manera específica en cada uno de los territorios, pero pues que está atravesada prácticamente por todo esto que les mencionaba de la desigualdad, del acceso a la tierra, de una reforma agraria urgente donde también tengan cabida las mujeres, donde se les reconozcan también sus derechos al acceso a la tierra y a la propiedad de la tierra. En fin, es un sinnúmero de variantes y elementos en cada uno de los territorios. Ok, muchas gracias, sí. Hay un comentario aquí en el chat de la licenciada Ana Laura que dice que es como las autodefensas en México. Bueno, también depende, porque varía muchísimo, ¿no? Hay autodefensas que son comunitarias, que defienden los intereses de la comunidad, y hay autodefensas que sí responden a otros intereses, y tal vez esas serían las que tal vez se parecerían un poco más a lo que en Colombia se llamaban las AUG, ¿no? O algo así, las autodefensas. AUC, AUC, AUC. Bueno, Defensas Unidas de Colombia. ándale, exacto. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos ninguna otra, pues nada más agradecerte, Laura, tu exposición, tu tiempo. Eh, Eso es muy interesante el tema, porque igual nos lleva a reflexionar cosas de nuestra propia realidad sin tener necesariamente que hablar de cosas que nos están doliendo en lo personal, sino con digamos, con la ventaja que nos da la distancia y el tiempo, ¿no? El poder analizar estas situaciones y qué fue lo que llevó a la impunidad o qué fue lo que llevó, por el contrario, al castigo de los responsables, pues es algo que es muy valioso para nosotros y nosotras como mexicanos, para tratar de ver hacia dónde podemos ir caminando con esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Eh, A ustedes. Ahí hay algunos agradecimientos en el chat. Y pues bueno, recordarles que dentro de 2 semanas, que esto lo hacemos cada miércoles, dentro de 2 semanas, ustedes ya saben, ya lo hicimos con esta vez, creo que han sido 9 exposiciones, 8, 9. Entonces vamos a continuar durante el resto del año hasta, creo que el mes de diciembre ya no vamos a tener, pero bueno, recordar que dentro de 2 semanas va a estar la maestra Paola Andrea Pedrosa, que nos va a hablar de las medidas cautelares ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es, eh, pues también igual otra perspectiva de los derechos humanos que ya rebasa, digamos, al derecho nacional y que involucra o que se entiende desde instituciones y normas internacionales. Entonces, bueno, muchas gracias, que tengan muy bonita tarde, cuídense mucho y nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes, muchas gracias, que estén bien. Gracias, hasta luego.